Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este interesante estudio relacionado con la carta a los romanos. En el estudio anterior nosotros pudimos ver los beneficios que obtenemos al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Los beneficios que obtenemos al aceptar la justificación que Jesús gratuitamente nos ofrece. Vimos que al aceptar a Jesús nosotros recibimos la paz, recibimos su amor, recibimos su gozo en medio de la tribulación, recibimos la esperanza y, como no, recibimos la salvación. En esta ocasión estaremos reflexionando o estudiando algunos aspectos contenidos en los versículos 6, 7 y 8. Para eso vamos a empezar leyendo lo que dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3. Dice en la carta: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Como bien sabemos nosotros, el bautismo, desde el punto de vista bíblico, consiste en sumergir el cuerpo de la persona en el agua. Al ser bautizados o bautizadas, y al mismo tiempo al ser sumergidos en el agua, significa esto que estamos muriendo a la vida antigua. Y cuando somos sacados o sacadas del agua, significa que estamos resucitando a la nueva vida que Jesús nos concede. Cabe destacar que el bautismo es el acto mediante el cual nosotros formalizamos nuestra relación con el Señor. El bautismo es un acto mediante el cual nosotros, figuradamente hablando, contraemos matrimonio con el Señor. Es bueno destacar que después de ser bautizados o bautizadas, eso no significa que nuestra vida será impecable, porque nuestra naturaleza humana estará presente a lo largo de nuestra vida o experiencia cristiana. Recordamos nosotros que cuando el apóstol Pablo, y en este caso que cuando Saulo, se dirigía hacia Damasco con la intención de apresar a los cristianos y cristianas que se encontraban testificando del Señor, el Señor Jesús salió al encuentro de Saulo y le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor decidió encontrarse con Saulo con la intención de que éste cambiara su proceder y con la intención de que éste se convirtiera en su seguidor. Recordamos que Saulo le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? También recordamos que en su momento Ananías, el siervo del Señor, fue a la casa en la cual se encontraba Saulo y lo bautizó. A partir de ese momento, o un poquito después, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. No obstante esta experiencia vivida por Pablo, no obstante la forma como Dios utilizó a Pablo, no obstante los milagros que el Señor hizo a través de Pablo, no obstante la predicación llevada a cabo por Pablo
en diferentes partes, el apóstol Pablo expresó las siguientes palabras. Vemos lo que expresa el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No obstante el recorrido de Pablo como cristiano, no obstante el uso que el Señor le había dado, su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa estaba presente. Cabe destacar que después de ser bautizados o bautizadas, seguimos siendo seres humanos. Cabe recordar que después de ser bautizados o bautizadas, aún algunos aspectos de nuestra historia están presentes en nuestras vidas. Por tal razón, si nos llegan pensamientos inadecuados, inapropiados, o si cometemos actos que realmente no queremos hacer, eso es el resultado de nuestra naturaleza. Y en vez de quedarnos postrados o en vez de retroceder, debemos avanzar con la ayuda del Señor. Porque estamos propensos a equivocarnos y estamos propensos a hacer cosas que no queremos hacer. El apóstol Pablo en este mismo contexto expresó las siguientes palabras, las cuales comparto con ustedes. Expresó el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como sabemos, el apóstol, antes de ser cristiano, era un fiel participante o un fiel miembro del judaísmo. No obstante el apóstol Pablo pertenecer al judaísmo, cometía actos los cuales eran inadecuados. Entre ellos, el apóstol Pablo persiguió y propició la muerte de personas inocentes. Por tal razón, esos pensamientos, él siendo cristiano, llegaban a su mente y eso le preocupaba y le causaba infelicidad. Porque independientemente de que estemos caminando en el Señor, algunos aspectos de la vida pasada en su momento saldrán a relucir. Y posiblemente al relucir esos aspectos nos sentiremos miserables como se sintió el apóstol Pablo. Sin embargo, el mismo apóstol en el versículo 25 de Romanos capítulo 7 dice lo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es cierto que nos llegan malos pensamientos. Es cierto que nos sentimos miserables al pensar cosas que no queremos pensar. Y es cierto que siendo cristiano o cristiana, cometemos actos que entendemos que son inadecuados. Sin embargo, nosotros no debemos quedarnos postrados y no debemos retroceder, porque gracias a Dios contamos con Jesucristo. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesús no está para juzgarnos, no está para abandonarnos,
Él está dispuesto a ayudarnos durante nuestro recorrido hacia el cielo o hacia la Canaán celestial. Todos recordamos y sabemos que los discípulos que anduvieron con Jesús, de manera específica los apóstoles, a pesar de estar tan cerca de Jesús, a pesar de escuchar a Jesús, a pesar de ver a Jesús, tuvieron sus debilidades. Por tal razón, nosotros, sin justificar nuestras debilidades, al vernos involucrados en pensamientos o actos inapropiados, en vez de quedarnos postrados o retroceder, vayamos a Jesús porque Él está dispuesto a socorrernos y a mantenernos firmes en su camino. Concluyamos este estudio recordando las palabras del apóstol Pablo, contenidas en el capítulo 8, versículo 1 de su carta. Dice el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si le permitimos al Señor, a través del Espíritu Santo, llevar a cabo en nosotros la santificación que Él desea, si le permitimos al Señor, a través del Espíritu Santo, colocar en nuestro ser los frutos del mismo, o si le permitimos al Señor, a través del Espíritu Santo, rehacer su imagen en nosotros, dice la palabra que no habrá ninguna condenación para aquellos y aquellas que le permitamos al Señor obrar en nuestro ser a través del Espíritu Santo. La santificación, el Señor la lleva a cabo a través de la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Por tal razón, en vez de nosotros alimentar la carne, en vez de nosotros vincularnos a actos o prácticas que nos empobrecen espiritualmente hablando, debemos procurar con diligencia invocar la presencia del Espíritu Santo y debemos hacer nuestra parte para caminar en el camino que el Señor nos ha trazado. De esa manera podremos perseverar, de esa manera podremos avanzar y de esa manera podremos llegar a la meta que el Señor quiere que lleguemos. Y esta meta es tener el gran privilegio de ascender con Jesús cuando Jesús venga por segunda vez. El Señor les siga bendiciendo y vamos en nuestro próximo encuentro a ver algunos aspectos vinculados al capítulo 9 y al capítulo 10 de la carta a los romanos. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por invitar a otras personas a que disfruten de estos estudios. El Señor les bendiga.